día, mi nombre es Miguel Herrera, estudiante de la sección del sistema semipresencial SAIA. En esta oportunidad voy a hablar de la teoría de la pena. La pena es el sufrimiento que se le impone a una persona que ha cometido un delito que ha sido sentenciada culpable, basada en el principio retributivo, según el cual a quien ha hecho el mal se le debe responder con otro mal. Según Santiago Mirpuy, la pena es en efecto uno de los instrumentos más característicos con que cuenta el Estado para imponer sus normas jurídicas y su función depende de la que asigne el Estado. La función de la pena en un Estado liberal. La pena en un Estado democrático ha de evitar que se convierta en un fin de sí mismo o al servicio de intereses no convenientes para la mayoría de los ciudadanos que desconozcan los límites que han de respetar frente a toda minoría y a todo individuo. El ejercicio del disponiente y un Estado democrático es respetar las garantías propias del Estado de Derecho. Esto es las que giran en torno al principio de la legalidad, pero al mismo tiempo debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a todos los ciudadanos. Amnistía. La amnistía es un acto jurídico emanado del Poder Legislativo, Asamblea Nacional en este caso, por una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito y pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. El indulto es el acto mediante el cual, por competencia del presidente de la República, en este caso el Poder Ejecutivo, a una determinada persona se le perdona el cumplimiento de la pena y todas sus acciones. La penalidad para algunos es un elemento del delito. La penalidad se traduce en una sanción que es la pena. Toda conducta típica antijurídica y culpable es punible por regla, excepto cuando existe excusa absolutoria, ejemplo, leyes de perdón del ofendido. 2. No hay condición objetiva de la punibilidad. Ejemplo, el autor debe ser mayor de 18 años de edad. Si no, solo se le aplica una medida de seguridad. No hay condición de perseguibilidad. Ejemplo, la violación de una mujer mayor de edad necesita una demanda. En las excusas absolutorias se encuentra el llamado perdón del ofendido, que ocurre cuando se está en presencia de delitos de acción privada, donde la víctima puede perdonar al imputado extinguiéndose la acción penal, pudiendo extinguirse la ejecución de la condena, pero solo en los casos previstos en la ley. La víctima puede ejercer la acción penal a través de la denuncia ante el Ministerio Público o los organismos competentes gubernamentales. Con ello se apertura de manera automática el procedimiento penal. Esto es en los casos de los llamados delitos de acción pública, es decir, los que proceden por la vía de la denuncia tal como proceden como lo establece el Código Penal venezolano, y una vez que la víctima lo ha ejercido, la acción penal o en este caso la denuncia, no puede alegar luego que desea que el procedimiento no continúe. Las causas generales de la atenuación son aquellas causas por las que puede generar las circunstancias que dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable por la comisión de un delito. El artículo 37 del Código Penal, en su encabezamiento, establece que la pena normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando el límite máximo con el mínimo. Se reduce hasta el límite inferior o se le aumenta hasta el superior, según existan circunstancias atenuantes o agravantes. A tenor del artículo 74 del Código Penal venezolano se consideran circunstancias atenuantes, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de la pena, sino a que se le tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que el respectivo hecho punible asigne la ley la siguiente. Son indefinidas e indeterminadas. Se encuentran consagradas en el artículo 4 del artículo 74 del Código Penal venezolano y establecen las mismas rebajas que las anteriores, pero estas no están enumeradas formalmente como las anteriores. Estas se refieren a lo que a continuación se especifica. 1. La buena conducta predelictual del reo, es decir, la buena conducta anterior a la perpetración del delito. 2. La condición femenina debido a ciertas alteraciones, entre ellas la menopausia, la menstruación, la gestación y el posparto, y que pueden producir en ella la realización de un delito determinado. 3. La pobreza cuando no llega a la miseria. Y 4. El consentimiento de la víctima. La enfermedad mental insuficiente. La enfermedad mental
Ellas son alteraciones en los procesos cognitivos y afectivos que desarrollan considerablemente como normales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento del comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida. La perturbación mental. El ordenamiento jurídico venezolano supone no una embriaguez cualquiera, sino la demostración de un estado de profunda perturbación mental, que por otra parte no puede consistir en una simple excitación producida por el alcohol, sino en una embriaguez plena, total y completa. Por lo tanto, debe tratarse de un estado de perturbación mental derivado de la ebriedad, que compromete gravemente la conciencia o la libertad de los actos del sujeto. Causas generales de la agravación de la pena. Son circunstancias que dan lugar al aumento de la pena normalmente aplicable a una determinada persona por la comisión de un hecho punible. 1. Las consagradas en el artículo 77 del Código Penal venezolano. 2. La reincidencia. 3. Las agravantes especiales. El concurso real de delitos. El artículo 86 del Código Penal, al culpable de 2 o más delitos, cada uno de los cuales acarrea pena de presidio, solo se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, pero con aumento de las 2/3 partes del tiempo correspondiente a la pena de los otros. El concurso de edad de delito. El concurso de edad está en el artículo 98 del Código Penal. El que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establece la pena más grave. La reincidencia. Se conoce por existir la llamada reincidencia genérica y la específica. Para la primera deben existir los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Penal venezolano, que son los siguientes. 1. Que haya una sentencia condenatoria definitivamente firme. 2. Que el nuevo delito sea distinto al anterior. Y 3. Que el delito se cometa antes de que hayan transcurrido 10 años a partir de la fecha de cumplimiento de la condena. ¿Cuál es el efecto jurídico de la reincidencia? Bueno, la aplicación de una pena comprendida entre el término medio y el límite máximo, es decir, la aplicación de la pena existirá un agravante. La penología. La penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la aplicación y ejecución de las penas y de forma general del castigo y tratamiento del delincuente. La discusión sobre su propia existencia, diferenciada a la ciencia penitenciaria, vincula el derecho penitenciario y estriba en que trata en muchas ocasiones aspectos que son objeto central del estudio del anterior. Sin embargo, otros sectores doctrinales le atribuyen un carácter propio y específico, al entender que no solo actúa en el terreno de la aplicación de las penas, en el ámbito exclusivo de la prisión, sino también de esta misma aplicación en los casos que el condenado cumple la sanción penal fuera de un recinto penitenciario. Las ciencias de ejecución de la pena, entre ellas tenemos la primera, la arquitectura penitenciaria, la higiene penitenciaria es la segunda, la 3 la pedagogía penitenciaria, la 4 es la sexología penitenciaria y la quinta la administración penitenciaria. La pena y su clasificación. Bueno, la pena es el sufrimiento expuesto a una persona que le ha hecho mal a la sociedad, la cual consiste en la privación o la restricción de un bien jurídico. Su clasificación. La clasificación la tenemos de las siguientes maneras: en penas corporales, penas no corporales, penas principales y penas accesorias. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.